Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de Pontífices de César Vidal. Introducción. La permanencia de un sistema milenario. Pocos fenómenos históricos resultan tan enigmáticos y duraderos como el papado. En un mundo donde imperios se desmoronaron, monarquías desaparecieron o se volvieron simbólicas, y revoluciones cambiaron el rostro político y social del planeta, el papado ha sobrevivido como una institución que reclama no solo continuidad histórica, sino un origen divino. La figura del Papa, aunque transformada, continúa siendo un actor influyente en la política mundial, en la espiritualidad de millones y en la moral pública de Occidente. Desde la publicación del Diccionario de los Papas, César Vidal subraya que el papado ha seguido despertando interés. Y no es para menos. Hablamos de una institución que afirma haber sido instituida por el mismo Jesucristo, y cuyo líder, según el dogma, es infalible cuando habla ex cathedra sobre fe y moral. Una institución que sobrevivió a invasiones bárbaras, al dominio de Bizancio, al poder de los emperadores carolingios y otónidas, a la Reforma protestante, a la Ilustración, a la pérdida de los estados pontificios y al secularismo moderno. En sus primeras etapas, el Papa no fue considerado más que un obispo entre otros, y el título de Vicario de Cristo no fue utilizado hasta Inocencio III, en el siglo XIII. Igualmente, la infalibilidad papal, hoy un pilar doctrinal para el catolicismo, fue definida apenas en 1870. Sin embargo, desde mucho antes de esas definiciones dogmáticas, el papado ya había acumulado un poder colosal, incluso temporal. Este libro busca recorrer esa historia sin paralelos, desde sus humildes orígenes en un imperio hostil hasta su consolidación como la monarquía espiritual más longeva del mundo. Parte 1. De las persecuciones a la tolerancia. En los primeros siglos del cristianismo, la comunidad romana vivió en la marginalidad. Vista por los romanos como una superstición extranjera y subversiva, el cristianismo fue blanco de burlas, sospechas y, a menudo, persecuciones crueles. Aún así, la fe se expandió, y en ese escenario los obispos de Roma comenzaron a adquirir prestigio por su testimonio bajo el fuego. Pedro, el pescador galileo, figura central del cristianismo primitivo, es reivindicado como primer obispo de Roma. Sin embargo, la evidencia textual, especialmente las epístolas paulinas, no menciona su presencia activa en Roma. Aún así, su probable martirio en la capital del imperio bajo Nerón le confirió un valor simbólico inmenso. La imagen de Pedro como roca de la Iglesia y mártir romano sirvió a sus sucesores para reclamar una autoridad especial. Los sucesores inmediatos de Pedro, Lino, Anacleto, Clementi, están rodeados de leyendas, más que de datos verificables. Clemente destaca por una epístola auténtica dirigida a la comunidad de Corinto, donde ya se vislumbra una incipiente doctrina sobre la sucesión apostólica. No obstante, en ella no se afirma aún la primacía de Roma. Ese concepto emergerá mucho después. Conforme la Iglesia crecía, también lo hacía su estructura. Hacia el siglo II, Roma consolidaba una jerarquía episcopal con creciente influencia. Figuras como Víctor I comenzaron a marcar un tono autoritario, excomulgando incluso a comunidades orientales por no seguir la fecha romana de la Pascua. Fue también un periodo de profundos conflictos doctrinales, como lo muestra el caso de Calixto I, un esclavo convertido que, ya como obispo, extendió la misericordia a pecadores arrepentidos, provocando el cisma liderado por Hipólito, el primer antipapa de la historia. La violencia contra los cristianos se intensificó en los siglos III y comienzos del IV.
Las persecuciones de Decio, Valeriano y Diocleciano fueron especialmente duras. Algunos papas como Cornelio o Esteban I debieron lidiar no solo con la amenaza externa, sino con divisiones internas sobre la readmisión de los apóstatas. Otros, como Marcelino, sucumbieron a la presión, y según ciertos relatos, llegaron incluso a ofrecer incienso a los dioses romanos. Su ejemplo daría munición a movimientos rigoristas como el donatismo, que no perdonaban a quienes habían fallado bajo la persecución. Pese a estas crisis, la Iglesia resistió. Incluso en el exilio o en la clandestinidad, los obispos de Roma siguieron manteniendo la cohesión de la comunidad. Esta resistencia, en parte silenciosa y en parte heroica, cimentó una reputación que sería clave cuando el imperio, de perseguidor, se volviera protector. Parte 2. De la tolerancia a la oficialidad. El Edicto de Milán, promulgado por Constantino y Licinio en el año 313, fue el punto de inflexión. A partir de ese momento, la Iglesia cristiana dejó de ser una organización perseguida para convertirse en aliada del Estado. Aunque Constantino no fue cristiano en sentido pleno, se bautizó en su lecho de muerte, otorgó privilegios y recursos a la Iglesia que cambiarían su destino para siempre. Por primera vez, los cristianos pudieron construir templos abiertamente, ocupar cargos públicos y recibir herencias. En este nuevo mundo, el obispo de Roma comenzó a destacarse como una figura relevante, aunque su papel en los concilios ecuménicos convocados por el emperador fue limitado. En los concilios de Nicea, 325, o Constantinopla, 381, por ejemplo, los representantes romanos jugaron un rol secundario frente a los obispos orientales. No obstante, figuras como Dámaso I fortalecieron la identidad latina de la Iglesia occidental, promoviendo el latín como lengua litúrgica y encargando a Jerónimo la traducción de la Biblia, la Vulgata, que marcaría siglos de enseñanza cristiana. León I, llamado el Magno, llevó al papado a una nueva altura. Enfrentó al temible Atila el Huno y negoció la salvación de Roma, evitando su saqueo. Pero más allá de su papel diplomático, León consolidó la doctrina del primado romano al sostener que la autoridad del Papa deriva directamente de Pedro. En su célebre carta dogmática al Concilio de Calcedonia, definió con claridad la doctrina cristológica sobre la doble naturaleza de Cristo. Al llegar el año 476, y con la caída del último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, el Papa comenzó a actuar como líder de facto en Roma. Mientras el imperio se fragmentaba, la Iglesia se mantenía como estructura de poder y organización. Pero la relación con Bizancio se tornó tensa. Justiniano intentó reinstaurar el control sobre Roma, imponiendo decisiones teológicas y exiliando a papas recalcitrantes, como Vigilio. Se instauró así una dinámica peligrosa. El papa era elegido en Roma, pero debía ser confirmado por el emperador bizantino. En ocasiones, esa presión desembocó en sumisión, en otras, en resistencia tenaz. Parte 3. Los papas en la época de los reinos bárbaros. La desaparición del Imperio de Occidente trajo un vacío que la Iglesia romana intentó llenar. En un mundo dominado por pueblos germánicos, visigodos, ostrogodos, vándalos, lombardos, los papas comenzaron a actuar como mediadores, pacificadores y, en no pocas ocasiones, como soberanos locales. Gregorio I, conocido como Gregorio Magno, fue el artífice de esta nueva etapa. De origen noble y exprefecto de Roma, abandonó la vida pública para convertirse en monje. Pero la ciudad necesitaba un líder, y fue elevado al trono papal en un momento de profunda crisis. Gregorio reorganizó la administración eclesiástica, instituyó reformas litúrgicas que perduran hasta hoy, y envió misiones evangelizadoras, como la que encabezó Agustín de Canterbury hacia Inglaterra. Bajo su liderazgo,
La figura del Papa adquirió un perfil casi monárquico, aunque siempre bajo el ropaje espiritual. Su autoridad no solo se extendía sobre Roma, sino sobre otros obispados occidentales, a menudo en ruinas o abandonados. Durante los siglos siguientes, el papado vivió entre tensiones con Bizancio, herejías persistentes como el monotelismo, y amenazas militares de pueblos no romanizados. Papas como Martini fueron arrestados y deportados por resistirse a las imposiciones doctrinales del emperador. Otros, como Agatón, negociaron fórmulas de compromiso para mantener la ortodoxia sin romper con el Oriente. Fue también una época de consolidación ideológica. La idea de que el obispo de Roma era el heredero directo de Pedro, cabeza de toda la cristiandad, fue proclamada con creciente insistencia. Y para justificar este primado, comenzaron a circular documentos falsos, como la donación de Constantino, que supuestamente entregaba al Papa la autoridad sobre Roma y todo Occidente. Aunque más tarde se demostraría su falsedad, durante siglos sirvieron como base legal y teológica para el dominio papal. La creciente autonomía de Roma respecto a Constantinopla sentó las bases para una nueva alianza, la que se gestaría con los francos, y que cambiaría para siempre la historia del papado. Parte 4. Los papas bajo el control de Bizancio. Tras la consolidación de Constantinopla como centro del imperio, el papa se encontró en una situación ambigua. Era la figura religiosa más importante de Occidente, pero aún subordinado al emperador bizantino en términos políticos. Esta situación, conocida como cesaropapismo, dominó la vida de la Iglesia romana entre los siglos VI y VIII. En este modelo, el emperador dictaba incluso cuestiones teológicas y disciplinarias, y el obispo de Roma necesitaba su confirmación para asumir el cargo. El Papa Vigilio ilustra bien esta etapa. Fue forzado a aceptar los dictados del emperador Justiniano en materia cristológica, en especial en lo referido a las controversias sobre las naturalezas de Cristo. La presión fue tal que, en algunos momentos, Vigilio incurrió en posiciones consideradas heréticas por otros sectores de la Iglesia, en un intento por salvar su vida y mantener la unidad del imperio. Este sometimiento trajo consecuencias espirituales devastadoras, pues minó la autoridad moral del pontificado ante muchos obispos del occidente latino. Durante este período, el título de Papa no era exclusivo del obispo de Roma. También lo utilizaban otros obispos importantes, como el de Alejandría, y algunos de Occidente. No sería hasta el año 998 cuando un sínodo decretó su uso exclusivo para el pontífice romano, limitación que reflejaría la evolución política que se iniciaba en este tiempo, a medida que la Iglesia romana empezaba a distanciarse del control bizantino. En el plano local, los papas actuaban cada vez más como gobernantes de facto. Administraban justicia, organizaban el sustento del pueblo y defendían a la ciudad de Roma de invasores oponentes. A pesar de los conflictos con el Oriente, también fue una etapa de importante desarrollo intelectual, artístico y litúrgico. Se edificaron iglesias, se perfeccionó la administración eclesiástica y se continuó la defensa de la ortodoxia contra las múltiples herejías que surgían en la época, como el monotelismo y el iconoclasmo. Pero la humillación de tener que esperar el visto bueno del emperador para ejercer como papa generó un malestar profundo. Esa situación terminaría por romperse cuando surgiera un nuevo aliado en el norte de Europa, los francos. Parte 5. El ocaso del control bizantino y el inicio de la alianza con los francos. A mediados del siglo VIII, Roma se encontraba en una encrucijada. Bizancio, cada vez más distante cultural y políticamente, había dejado de ser un aliado confiable. Mientras tanto, la presión de los lombardos sobre Italia crecía. El Papa, abandonado por el emperador oriental, necesitaba con urgencia un nuevo protector. Lo encontró en los francos. Pipino el Breve,
mayordomo del palacio y luego rey de los francos, respondió al llamado de socorro del Papa Esteban II. En una maniobra política y religiosa de gran trascendencia, Pipino no solo expulsó a los lombardos de las tierras papales, sino que donó oficialmente los territorios conquistados al Papa en el año 756. Nacía así el patrimonio de San Pedro, base de los estados pontificios, cuyo control se extendería durante más de un milenio. Esta donación, sumada a la supuesta donación de Constantino, un documento falsificado que atribuye al Papa la supremacía sobre Roma y Occidente, cimentó la nueva dimensión política del papado. Aunque posteriormente se descubrió que dicho texto era apócrifo, durante siglos fue invocado como legitimación del poder temporal del pontífice. Con Carlomagno, hijo de Pipino, la alianza se fortaleció aún más. El día de Navidad del año 800, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, reviviendo simbólicamente el título imperial de Occidente. El acto fue más que ceremonial, sellaba la unión entre la Iglesia y el nuevo poder político de Europa. El Papa, que había sido súbdito del emperador de Oriente, se convertía ahora en el consagrador del poder imperial en Occidente. Sin embargo, esta nueva alianza no estuvo exenta de riesgos. Aunque el Papa ganaba un poderoso aliado, también abría la puerta a una nueva dependencia. Los emperadores carolingios, como antes los bizantinos, quisieron intervenir en los asuntos eclesiásticos. La historia de los papas de los siglos siguientes estará marcada por esta lucha entre independencia espiritual y tutela política. Al mismo tiempo, se consolidaban ideas que afectarían profundamente la historia eclesiástica. A finales del siglo IX, las falsas decretales comenzaron a circular. Estos textos, presentados como recopilaciones de antiguos decretos papales, atribuían a la sede romana privilegios desmesurados. Aunque eran falsificaciones, su influencia fue enorme, permitiendo a los papas reclamar poderes que anteriormente no les eran reconocidos. El proceso de exclusividad del título Papa al obispo de Roma culminó en esta etapa. Ya en 998, se censuró al arzobispo de Milán por usarlo, y en 1073 su uso fue oficialmente reservado para el pontífice romano. A partir de este momento, el Papa no solo sería un obispo más importante, sino el centro visible de la Iglesia universal. Parte 6. Los papas y el Imperio de Occidente. Durante los siglos X y XI, la relación entre los papas y los emperadores del Sacro Imperio fue ambigua, tensa, y en ocasiones trágica. Aunque el papado había logrado consolidar su poder temporal y espiritual, también cayó víctima de la corrupción, del nepotismo y de las ambiciones dinásticas de las familias romanas. Este período ha sido denominado a menudo como la Edad Oscura del Papado. El trono de Pedro fue dominado por las poderosas familias de Roma, como los tusculanos y los crescencios. Papas eran impuestos, derrocados e incluso asesinados por razones políticas o intrigas palaciegas. El mismo emperador Enrique III llegó a nombrar personalmente a 4 papas en apenas unos años. Era evidente que la espiritualidad había cedido terreno a la manipulación política. A pesar de este deterioro, también surgieron figuras renovadoras. En el año 1073, Hildebrando de Sobana fue elegido papa con el nombre de Gregorio VII. Su pontificado marcó un punto de inflexión. En su famoso Dictatus Papae, proclamó que solo el papa podía nombrar o deponer emperadores, y que nadie podía salvarse si no estaba sometido al pontífice romano. Estas afirmaciones resultaban radicales incluso dentro del cristianismo de la época. La confrontación entre Gregorio VII y el emperador Enrique IV desembocó en el célebre episodio de Canosa, 1077, cuando el emperador, despojado de su dignidad por excomunión, tuvo que acudir descalzo en medio de la nieve a pedir perdón al Papa.
Aunque posteriormente recuperaría su trono, aquel gesto simbólico marcó la superioridad momentánea del poder espiritual sobre el temporal. Esta etapa también vio surgir el cisma de Oriente, 1054, que separó de forma definitiva la Iglesia de Roma de la de Constantinopla. La cuestión del primado romano, sumada a diferencias doctrinales y litúrgicas, rompió la unidad milenaria del cristianismo. El Papa quedó como líder del occidente cristiano, pero al precio de perder a las iglesias orientales. En el siglo XII, bajo Inocencio III, el papado alcanzó la cúspide de su poder. Se proclamó vicario de Cristo, título que reflejaba no solo la autoridad espiritual, sino también el poder jurídico y político que ejercía sobre reyes y emperadores. La doctrina papal alcanzaba a definir quién tenía derecho a gobernar y en qué condiciones. No obstante, esa cumbre contenía también la semilla del conflicto. Al proclamarse árbitro absoluto del destino cristiano, el papado se exponía a una responsabilidad gigantesca, tanto espiritual como política. Las cruzadas, convocadas por los papas, se convertirían en una herramienta de poder, pero también en una fuente de violencia y escándalos. Concluida esta etapa, el papado ya no era una figura marginal, ni un mero mediador. Era el monarca más influyente de Europa, custodio de la fe, juez supremo y soberano territorial. La historia que seguiría, con sus luces y sombras, confirmaría que ese poder, tan arduamente conquistado, también sería difícil de conservar sin fracturas internas y externas. Parte 7. Los papas del Renacimiento. La llegada del Renacimiento no significó para el papado un renacer espiritual. Al contrario, fue una etapa marcada por el esplendor artístico, el lujo desbordado y la corrupción institucional. Mientras Europa vivía una revolución cultural que renovaba las artes, las ciencias y el pensamiento, la Iglesia romana parecía más interesada en el poder mundano que en la santidad evangélica. Durante estos siglos, muchos papas se comportaron más como príncipes italianos que como sucesores de Pedro. Borgia, Medici, Della Rovere. Las grandes familias italianas rivalizaban por colocar a uno de los suyos en el trono pontificio. La curia romana se convirtió en un hervidero de ambiciones políticas, nepotismo, intrigas palaciegas y escándalos morales. El papado acumuló riquezas, formó ejércitos, organizó campañas militares y compró voluntades. Alejandro VI, de la familia Borgia, simboliza esta decadencia. Su pontificado estuvo marcado por un descarado nepotismo. Elevó a sus hijos a altos cargos, organizó alianzas políticas como si se tratase de un duque y no de un pastor espiritual, y protagonizó escándalos de inmoralidad conocidos incluso fuera del mundo católico. A su muerte, su cuerpo fue tratado con indiferencia, como reflejo de su impopularidad incluso en Roma. Julio II, llamado el Papa Guerrero, llevó al extremo esta visión política del papado. Su gobierno estuvo centrado en la guerra por reconquistar los estados pontificios, en expulsar a potencias extranjeras de Italia y en consolidar el dominio papal como una potencia terrenal. No obstante, también fue mecenas de grandes artistas como Miguel Ángel, a quien encargó la Capilla Sixtina, símbolo del esplendor renacentista y del divorcio entre belleza y espiritualidad. León X, de la familia Medici, heredó una iglesia lujosa, poderosa, pero espiritualmente vacía. Su despreocupación por los asuntos teológicos se reflejó en su reacción ante la creciente inquietud de ciertos sectores de la cristiandad. Mientras Europa clamaba por una reforma moral, Roma celebraba banquetes, organizaba cacerías y vendía indulgencias para financiar la reconstrucción de San Pedro. Fue precisamente durante su pontificado que Martín Lutero publicó sus famosas 95 tesis, desatando un incendio teológico que León X no supo, ni quiso, apagar. En lugar de dialogar, optó por la condena.
La brecha que se abrió en aquel momento dividiría para siempre la cristiandad occidental. Parte 8. Los papas de la Contrarreforma. La Reforma protestante sacudió los cimientos del catolicismo europeo. La Iglesia romana, acostumbrada a dictar desde el poder, se vio por primera vez obligada a responder a un cuestionamiento teológico profundo, apoyado por reyes, príncipes y vastos sectores del pueblo. Inicialmente, la respuesta papal fue represiva. Los protestantes fueron declarados herejes, y se exigió a los monarcas católicos que los reprimieran. Se intentó aplicar los mismos métodos usados contra los valdenses, los albigenses o los seguidores de Wycliffe. Sin embargo, esta vez, el desafío era demasiado amplio y estaba apoyado por el poder político. El intento de suprimir la reforma por la fuerza fracasó. La verdadera respuesta llegó con la Contrarreforma. Bajo el impulso de figuras como Ignacio de Loyola y Teresa de Ávila, y con la fundación de nuevas órdenes religiosas, jesuitas, teatinos, carmelitas descalzos, se produjo una revitalización de la espiritualidad católica. El Concilio de Trento, 1545 a 1563, convocado finalmente por el Papa Paulo III, marcó el inicio de esta reacción doctrinal y disciplinaria. El concilio reafirmó la autoridad del Papa, la necesidad de las obras para la salvación, la existencia del purgatorio, el valor de las indulgencias, aunque moderadas, y el papel central de los sacramentos. También impuso una férrea disciplina eclesiástica. Se exigió la residencia obligatoria de los obispos en sus diócesis, se establecieron seminarios para formar al clero, y se introdujeron normas estrictas para evitar la corrupción clerical. Papas como Pío IV y Pío V consolidaron estas reformas. El primero clausuró el concilio y fijó sus decretos. El segundo, con fama de asceta inflexible, impuso su cumplimiento con dureza. La Inquisición fue fortalecida y el índice de libros prohibidos sirvió para controlar la difusión de ideas heterodoxas. Los resultados fueron notables. En pocas décadas, la Iglesia recuperó buena parte de su prestigio, especialmente en los países latinos y en Europa Central. A ello se sumó el impulso misionero. Mientras Europa se dividía, América, África y Asia eran evangelizadas por misioneros católicos con apoyo papal. El papado encontró en las coronas de España y Portugal aliados estratégicos para extender su influencia global. Sin embargo, también hubo derrotas. La Paz de Westfalia, 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 años, reconoció la libertad religiosa en buena parte de Europa. El Papa, que no fue invitado a las negociaciones, vio frustrado su intento de restaurar la unidad católica en el continente. El poder temporal del papado había alcanzado su límite. Su influencia moral y doctrinal seguía viva, pero ya no podía imponerse por la fuerza. Parte 9. El papado en cuestión. De la duda al final de los estados pontificios, 1655 a 1871. Los siglos XVII al XIX fueron especialmente convulsos para la Iglesia de Roma. Tras el esplendor de la Contrarreforma, el papado tuvo que enfrentar desafíos nuevos y poderosos: el absolutismo, el racionalismo, la Revolución Francesa, el nacionalismo y el liberalismo. En un mundo que se secularizaba rápidamente, la figura del Papa comenzaba a parecer un anacronismo. Las monarquías ilustradas exigían control sobre sus iglesias nacionales. El regalismo y el josefinismo pretendían someter los asuntos eclesiásticos al poder del Estado. El Papa pasó de ser visto como guía espiritual a ser considerado un obstáculo político. La Revolución Francesa fue un golpe devastador. La ejecución de Luis XVI, la confiscación de bienes eclesiásticos, la disolución de órdenes religiosas y la constitución civil del clero rompieron con siglos de alianza entre la Iglesia y el trono. Pío VI fue hecho prisionero por Napoleón y murió en el exilio.
Su sucesor, Pío VII, fue obligado a asistir a la coronación imperial del Corso, que en un gesto humillante se colocó a sí mismo la corona, ignorando al pontífice. La restauración trajo un respiro, pero no una solución. Los movimientos liberales siguieron avanzando. El Risorgimento italiano, dirigido por figuras como Garibaldi y Cavour, proclamó la unidad de Italia y cuestionó la existencia de los estados pontificios. La figura del Papa como soberano territorial se convirtió en un problema político. En 1870, las tropas del rey Víctor Manuel II entraron en Roma. El Papa Pío IX se encerró en el Vaticano y se declaró prisionero. Los estados pontificios, nacidos de la donación de Pipino, desaparecieron tras más de 1000 años de historia. Paradójicamente, ese mismo año el Concilio Vaticano I proclamó el dogma de la infalibilidad papal. En un momento de debilidad política sin precedentes, la Iglesia reafirmaba con firmeza su autoridad doctrinal. La proclamación del dogma dividió incluso a sectores católicos y generó el cisma de los viejos católicos. Esta etapa fue una contradicción viva. Mientras la Iglesia perdía poder político, consolidaba su autoridad espiritual. El papado abandonaba el mundo de los ejércitos y las tierras para centrarse en el alma. El trono de Pedro ya no se asentaba sobre muros, sino sobre dogmas. El final de los estados pontificios marcó el fin de una era, pero no del papado. Lejos de desaparecer, comenzaba una transformación profunda que lo prepararía para afrontar el siglo XX. Parte 10. Los papas de la Edad Contemporánea. La pérdida de los estados pontificios no fue el final del papado, sino el inicio de una metamorfosis. Encerrado en el Vaticano, sin ejército ni territorio, el Papa dejó de ser un príncipe italiano para convertirse en una figura espiritual universal. La prisión de Pío IX simbolizaba el duelo por el poder temporal perdido, pero también el nacimiento de un pontificado centrado en la fe. Pío IX, quien había comenzado su pontificado como un reformista, se volvió profundamente conservador. Condenó el liberalismo, el socialismo y el racionalismo en el Syllabus Errorum. Su proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción y, más tarde, la infalibilidad papal en el Concilio Vaticano I, marcaron un viraje hacia una autoridad doctrinal absoluta en tiempos de crisis. Le sucedió León XIII, un intelectual que comprendió la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Su encíclica Rerum Novarum, 1891, fue un intento pionero de posicionar a la Iglesia frente al naciente conflicto social entre capital y trabajo. Fue también un papa de diálogo. Se acercó al mundo moderno, defendió la razón y la ciencia dentro de la fe, e intentó una reconciliación con las corrientes filosóficas contemporáneas sin ceder en principios fundamentales. El siglo XX trajo desafíos sin precedentes. La Iglesia tuvo que enfrentarse a las guerras mundiales, el totalitarismo, el nazismo, el comunismo, la secularización masiva de las sociedades occidentales y una aceleración cultural y tecnológica vertiginosa. Pío X, de carácter pastoral y reformador, luchó contra el modernismo teológico, al que consideró la síntesis de todas las herejías. Impulsó una renovación litúrgica, fomentó la comunión frecuente y promovió la formación catequética, aunque su rigidez doctrinal también generó controversia. Benedicto XV, durante la Primera Guerra Mundial, clamó por la paz mientras las grandes potencias ignoraban sus llamamientos. Su figura, opacada por la brutalidad de la guerra, fue sin embargo clave para sentar las bases de la acción diplomática moderna del Vaticano. Pío XI fortaleció la Santa Sede como sujeto internacional. Firmó los pactos de Letrán con Mussolini en 1929, naciendo así el Estado de la Ciudad del Vaticano. El Papa ya no era soberano de vastos territorios, pero recuperaba una base jurídica y política propia. Al mismo tiempo, denunció el nazismo,
el comunismo soviético y toda forma de racismo. Sus encíclicas sobre la realeza de Cristo y contra la opresión ideológica sentaron un precedente para su sucesor. Pío VII, Papa durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido una figura intensamente debatida. Algunos lo acusan de silencio frente al Holocausto. Otros defienden su acción diplomática discreta, sus esfuerzos humanitarios y su papel como defensor de Roma. Su espiritualidad fue profunda, y proclamó el dogma de la Asunción de María en 1950. Su imagen de papa monarca contrastaba, sin embargo, con los vientos de cambio que se avecinaban. El Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII en 1962, marcó un hito. El anciano pontífice, conocido como el Papa Bueno, abrió las puertas de la Iglesia al mundo moderno. El concilio reformó la liturgia, promovió la participación laical, reconoció la libertad religiosa y el ecumenismo, y redefinió la relación con el judaísmo. Fue una revolución interna con profundas consecuencias. Pablo VI, su sucesor, concluyó el concilio y enfrentó su aplicación en medio de un mundo cambiante. Su encíclica Humanae Vitae, en contra de la contracepción artificial, desató polémica incluso dentro de la Iglesia. Fue también un papa del diálogo, el primero en viajar extensamente por el mundo y en hablar ante las Naciones Unidas. La llegada de Juan Pablo II en 1978 supuso un fenómeno sin precedentes. Primer papa no italiano en más de 4 siglos, carismático, políglota y con un pasado de resistencia al comunismo, Wojtyła revitalizó el papado como voz moral global. Su papel en la caída del bloque soviético fue fundamental. Recorrió el mundo incansablemente, promovió la dignidad humana, defendió la familia, se opuso con firmeza al aborto y al relativismo, y se convirtió en un ícono de su tiempo. También enfrentó con dolor los escándalos de abuso, que comenzaron a salir a la luz hacia el final de su pontificado. Benedicto XVI, teólogo brillante y reservado, intentó reafirmar la identidad católica frente a la confusión doctrinal. Su renuncia en 2013, la primera en siglos, marcó una nueva etapa. El papado podía volver a sus raíces como servicio espiritual sin necesidad de permanecer ligado al poder institucional hasta la muerte. El actual pontificado, el de Francisco, ha traído un estilo pastoral y popular. El primer papa latinoamericano ha querido reformar estructuras, simplificar el estilo de vida del Vaticano y acercarse a los marginados. Sin embargo, su liderazgo ha generado tensiones internas, especialmente entre sectores conservadores y progresistas. La Iglesia navega hoy entre el deseo de renovación y la necesidad de fidelidad a su tradición. Así concluye este vasto recorrido. Desde Pedro, pescador de Galilea, hasta los papas que recorren el planeta hablando por millones, el papado ha atravesado persecuciones, alianzas imperiales, cismas, guerras, reformas y revoluciones. Ha pecado y ha santificado, ha gobernado y ha servido, pero sobre todo, ha perdurado. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.